Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Y de nuevo, es bueno tener a todos de vuelta y vamos a continuar con nuestro segundo programa de esta sesión de grabación. Y como de costumbre nos gusta dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión. Y muchos de ustedes están escribiendo cada semana que ahora están viendo el programa por primera vez. Así que durante algunos programas vamos a enfatizar nuestras cintas y nuestros libritos que están disponibles. Keith Decker ha preparado una buena exhibición para nosotros. Keith se encarga de toda la preparación para la impresión de nuestros libritos y tiene un trabajo de publicación aquí en Tulsa, y así que solo recuerden que todos los programas pasados están disponibles en cintas de video de 6 horas, en las que hemos puesto 12 programas. Ahora esto se remonta hasta Génesis 1:1. Y luego hace un par de años se empezaron a transcribir las cintas palabra por palabra. Ahora está impreso en los libritos y cada librito, por supuesto, corresponde a sus cintas individuales. Así que tenemos el libro 1, la cinta 1 y así sucesivamente. Y si estás interesado, ¿por qué no nos escribes? Puedes comprar uno de cada uno o tantos como desees. Solo llámanos o escríbenos. De hecho, muchas veces no es si la gente llama porque solo sugerimos que nos dejen enviar su pedido, lista, que da todos los temas y toda la información en cada cinta, y luego pueden simplemente elegir lo que quieran. Hemos cubierto mucho terreno desde la última vez, 4 años y medio, desde Génesis hasta ahora. Pasamos 4 cintas, 24 lecciones, supongo, sobre profecía en medio de ellas, y luego regresamos y revisamos los evangelios. Ahora hemos pasado por el libro de los Hechos, y ahora estamos comenzando el libro de Romanos. Así que nos gustaría que volvieras conmigo, si puedes, a donde lo dejamos, Romanos, capítulo 1. Y recuerda ahora que después de todo lo que Dios ha provisto para nosotros, si simplemente lo creemos, Él también tiene que darse cuenta de que para Cristo y Dios, la humanidad está siendo rechazada. Aunque su ira nunca se ha desatado, aunque sabemos que destruyó a la raza humana en el diluvio, sabemos que trató con Israel de manera bastante rigurosa, pero no era la ira de Dios. Era disciplinario y creo que todavía lo está haciendo de vez en cuando. Pero en lo que respecta a la ira de Dios, el mundo no sabe lo que es eso. De hecho, tal vez lo pasé por alto en la última media hora. Regresemos a Salmos 2, porque creo que es casi la primera vez que se usa esa palabra en relación a Dios tratando con la humanidad. En el Salmo 2 tenemos la palabra en sí. Por supuesto, siempre usamos el Salmo 2 en profecía porque es básicamente el esquema de todas las cosas que sucederían con respecto a Israel, en forma simplificada, por supuesto, pero aquí en el Salmo capítulo 2, recuerdas que los primeros versículos hablan de judíos y gentiles rechazando al ungido, lo que se refiere a crucificarlo. Y luego el versículo 4, el que está sentado en los cielos, es decir, la deidad, se reirá. En otras palabras, que el hombre sea tan necio, el Señor se reirá de ellos, de la humanidad, de las naciones, en burla, en total confusión, y vaya, puedes verlo venir. Y luego, después de que lo han rechazado, y lo han rechazado, y lo han rechazado, y finalmente han llegado a un punto de completa confusión, pero aún piensan que tienen todas las respuestas, entonces Él les hablará en su ira. Mira, no en gracia, no en amor, sino en ira, y luego los atormentará. En su gran desagrado, está bien, de camino de regreso al Nuevo Testamento, solo detente en Mateo 24, una parte que es bien conocida. Jesús, en su ministerio terrenal, por supuesto, está hablando a los 12 allí en el Monte de los Olivos, y aquí en Mateo 24 lo dice de manera tan gráfica. Mateo del capítulo 24, versículo 21. Mateo 24, versículo 21. Hablando de esos últimos 7 años de la historia humana, porque entonces habrá una gran
tribulación. ¿Cómo? ¿No han habido? Desde que comenzó el mundo. Ahora recuerdo que hace años, cuando miré eso, pensé, bueno, ¿por qué dijo eso cuando el diluvio fue tan catastrófico y tan completo? Destruir la raza humana. Bueno, porque el diluvio no fue su ira. Como dije en la última media hora, en realidad fue un acto de misericordia. Fueron instantáneamente borrados de la faz de la tierra y ya no estaban. Pero ves, cuando su ira se va a desatar, van a ser 3 años y medio, cosas que van más allá de la comprensión humana. Eso es lo que va a ser su ira y eso es lo que se avecina. El mundo se está preparando para eso. Entonces, él dice que la gran tribulación fue tal que no ha habido nada desde el principio del mundo hasta este momento, ni jamás. ¿Habrá algo igual? Está bien, ahora volvamos a Apocalipsis para hacer un par de referencias y ver cómo Apocalipsis habla de este mismo periodo de tiempo. Apocalipsis 6, y esto es solo el comienzo. Apocalipsis 6, versículo 15. Y los reyes de la tierra, los grandes hombres, los hombres ricos. Sabes, leí un artículo el otro día que algunos de nuestros más ricos en América están comenzando. Supongo que ven la escritura en la pared y como ratas abandonando un barco que se hunde. ¿Sabes lo que están haciendo? Están comprando propiedades en las islas del Caribe. Algunos de ellos están comprando una isla entera, construyendo lo que esperan que sea un escape seguro. Porque lo que está por venir, no pueden esconderse. No van a poder esconderse. Mira lo que dice. Y los reyes de la tierra, los grandes hombres, los hombres ricos, los capitanes principales, los hombres poderosos, cada siervo, cada hombre libre, se escondieron en las cuevas de las rocas de las montañas, y dirán a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros, escóndanos de la cara de aquel que está sentado en el trono, y de ellos. ¿Cuál es la siguiente palabra? La ira. Ahora sé que la cristiandad ha estado adormecida con todo, menos con cualquier mención de la ira de Dios. ¿No lo escuchas? La gente tiene miedo de hablar de eso, no quieren escucharlo. Pero el libro lo dice, que la ira de Dios viene. Está bien, veamos otro. Versículo 20 del capítulo 9. No tenía la intención de que fuera así, pero esto nos va a preparar para el siguiente versículo en Romanos 1 al que vamos a llegar. Es asombroso. Acabo de decirle a alguien, ¿sabes? No planeo nada de esto. Simplemente se desarrolla por sí mismo. Pero mira lo que dice en Apocalipsis 9, versículo 20. Después de toda la muerte y destrucción que ya ha tenido lugar hasta este momento, el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos para que no adoraran a demonios e ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron, ni cambiaron de opinión sobre sus asesinatos, sus hechicerías, que en realidad son drogas, ni su fornicación, su inmoralidad grosera, ni de sus robos. A pesar de todo lo que ya se ha derramado, aún no van a cambiar su actitud. Está bien, pasemos a otro aquí en Apocalipsis capítulo 19. No vayas tan lejos. 14. Apocalipsis 15. Y aquí estamos al final de la tribulación. Hemos tenido todos estos eventos horribles, cosas que el hombre nunca ha experimentado, y ahora llegamos a aquellos que están sobreviviendo, que están en los ejércitos del mundo, todos reunidos alrededor de Jerusalén para esa última gran batalla de Armagedón. Y voy a tomarme el tiempo. Me gustaría leer desde el versículo 14, pero no voy a tomarme el tiempo, pero bajemos al versículo 16. El que estaba sentado en la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cosechada, en otras palabras, hombre.
humanidad. Y otro ángel salió del templo que está en el cielo, también teniendo una hoz afilada. Y otro ángel salió del altar que tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo: Mete tu hoz afilada y recoge los racimos de la vid de la tierra, porque las uvas están completamente maduras ahora. Este es un lenguaje simbólico, por supuesto, de Dios reuniendo el residuo de la humanidad que aún vive, reuniéndolos allí en el Medio Oriente, bajo auspicios militares, por supuesto, y recolección de las uvas en el lagar es la recolección de estas personas militares en ese valle de Esdraelón, por el valle del Jordán y en todas las áreas bajas de Israel, especialmente, y van a estar apretados, como he dicho antes, como sardinas en una lata, en contra de una buena operación militar. Pero van a ser forzados por un Dios soberano a simplemente meter a sus hombres en estos valles. Ese es el lagar. Eso es como meter uvas en el lagar. Y ahora la misma presencia de Dios va a venir y los va a aplastar como uvas en el lagar. Versículo 19, y el ángel metió su hoz en la tierra y recogió la vid. En otras palabras, van a traer todos sus ejércitos al Medio Oriente. Y lo echó en el gran lagar de la ira de Dios. La ira de Dios. Ahora ves, la ira de Dios no se está derramando esta noche. No tenemos idea lo que la ira de Dios va a hacer, aunque podemos experimentar inundaciones, terremotos, volcanes. Eso no es nada. Eso no es nada comparado con lo que será. Cuando la ira de Dios finalmente se desate sobre la humanidad que rechaza a Cristo y a Dios, está bien, si regresan conmigo al estudio a Romanos capítulo 1, nos quedamos en el versículo 22, donde hombres impíos, hombres sin fe, que se creen sabios, se convirtieron en necios. Y te mostré lo que es un necio según las Escrituras. Es el hombre o la mujer que dice que no, lo que Dios nos dice. Y eso es tan típico. ¿Sabes? Siempre, cada vez que miro el versículo 22 de Romanos 1, siempre me viene a la mente, y lo he compartido con mis clases durante más de 20 años. No puedo evitar siempre pensar en la Corte Suprema de Warren. ¿Recuerdas cuando el exgobernador de California se convirtió en el presidente de la Corte Suprema? La mayor catástrofe que jamás haya golpeado a los Estados Unidos. Porque de esa Corte Suprema de Warren salieron tantas decisiones que simplemente destruyeron el tejido cristiano. El más notorio, por supuesto, es darle al criminal más derechos que a la víctima. No recuerdo el nombre de la ley, pero eso salió de la Corte Suprema de Warren. Creo que Roe contra Wade, que abrió la puerta al aborto, todavía fue parte de la Corte Suprema de Warren. Sacar la oración y a Dios de las escuelas fue todo provocado por la Corte de Warren. Y siempre tengo que pensar en esos llamados hombres brillantes, intelectuales, vestidos con toga, que se creen sabios, probablemente con más poder que cualquier otro grupo de hombres en el mundo, y aún así saldrán con decisiones que son tan idiotas como las de un niño de primer grado. Porque el versículo lo dice todo. Han rechazado lo que Dios ha dicho y como consecuencia actúan y responden como un tonto está. Bien, ahora, versículo 23. Convirtiéndose en tontos, diciendo que no a Dios, ahora cambian la gloria del Dios incorruptible, el Dios que no puede ser tocado por nada que sea menos que perfecto, y lo han cambiado en eso, que es una imagen hecha a semejanza de un hombre corruptible, de aves, bestias de 4 patas y cosas que se arrastran. Ahora, no sé qué está implicando la Escritura aquí, pero ves que la cronología aquí está invertida de lo que fue en la creación. En la creación, primero fueron las cosas que se arrastran, luego las bestias de 4 patas, y después las aves, si recuerdo correctamente.
y luego el hombre fue el último. Él fue el último creado el viernes, ¿recuerdas? En el sexto día. Pero aquí, en el orden de su creación de imágenes, vienen al revés y comienzan haciendo imágenes de un hombre, y luego eso no satisface su anhelo por algo. Empiezan a hacer ídolos luego de aves y después de las bestias de 4 patas e incluso de los reptiles, las criaturas más bajas. Ahora, si tienes dudas sobre eso, todo lo que tienes que hacer es recordar cuando Israel estaba en Egipto bajo los faraones. Todo en Egipto se había convertido en un dios. Las ranas eran dioses. Las moscas eran dioses. El río Nilo era un dios. Y a lo largo de todo, de hecho, todas las plagas que Dios envió a Egipto fueron para mostrarle a Egipto que sus dioses no eran nada. De hecho, se convirtieron en una plaga, pero ya se han ido. Ahora, están cambiando la gloria del Dios incorruptible y ya se han ido en estos tipos de cosas a ser adoradas. Quiero decir, no podemos comprenderlo. Y sin embargo, aquí estamos en 1995. Hoy en día, un hombre intelectual, altamente tecnologizado, con toda su tecnología, volviendo al mismo lugar. Estamos volviendo a eso. Es simplemente irreal. Dices, ¿de qué estás hablando? Oye, ¿sabes de qué se trata todo el movimiento de la nueva era? Está viniendo bajo la adoración de ídolos orientales. Eso es todo en términos sutiles, por supuesto. Pero todo el movimiento de la nueva era es para traer al mundo de vuelta bajo la misma idolatría que comenzó, ¿dónde? Nuestra Biblia. Este es el momento en que realmente comienza esta serie de versículos. Comenzó el hombre, primero rechazó a Dios y su autoridad cuando Nimrod, ¿recuerdas? No solo era el cazador de animales, él era el cazador de hombres. Y fue el primer déspota totalitario del mundo, y los llevó a la Torre de Babel, no solo con la idea de construir un edificio de arcilla y brea, sino que estaba estableciendo una religión. Eso es lo que significaba al alcanzar el cielo. Sabían que no podían construir una torre o el tallo de frijol de Jack o cualquier otra cosa hacia el cielo, pero iba a ser un sistema religioso que usurparía la misma sala del trono del cielo. Y eso, ahí es donde comienza toda la idolatría pagana, la Torre de Babel, y ahí es donde comenzaron a adorar. Entonces, mira, ¿quieres recordar que antes del diluvio nunca hubo un caso de idolatría? No había religión de ningún tipo antes del diluvio. No había adoración en templos de ningún tipo antes del diluvio. No había adoración organizada. Pero, ¿qué pasó? El hombre se fue completamente por el mal camino, se volvió corrupto, se volvió violento porque no había nada que controlara su pensamiento. Así que después del diluvio, ahora tenemos a 8 personas que tienen conocimiento de Dios. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas tenían conocimiento de Dios. Creo que Dios estaba en el arca. Y sin embargo, en 200 años, que fue solo que 1 o 2 generaciones, sin embargo, en 200 años, esa población en expansión que venía de esas 8 personas, ahora está reunida alrededor de la Torre de Babel y lista para abrazar la adoración pagana. ¿No es asombroso? ¿Qué están haciendo? Se están negando a escuchar lo que Dios dijo. Y así que aquí es donde creo que esta serie de versículos ahora tiene su comienzo. Está bien, ahora no me queda mucho tiempo otra vez. Siempre se está escapando de mí. Bajas al versículo 24. Y la palabra es mal. Por lo tanto, la mayoría de vosotros ya sabéis lo que haces. Te señalan de vuelta a donde acabas de venir. Entonces, como resultado de todo lo que hemos dicho ahora sobre estos últimos 3 o 4 versículos, en cuanto al hecho de que tenían conocimiento de Dios, todo lo que tenían que hacer era mirar hacia los cielos y podían ver la prueba de ello. No solo tenían el conocimiento de los cielos, sino que habían comenzado con Noé y sus hijos, que tenían un conocimiento pleno de Dios. Y sin embargo, en solo un par de generaciones, ahora están listos para seguir a un humanista.
que está estableciendo la adoración pagana y caen en la trampa de lleno porque la vieja naturaleza humana está inclinada a rebelarse. Y a medida que avancemos por estos próximos versículos, no creo que lleguemos muy lejos ahora en estos 30 minutos, pero en los próximos 2 programas de media hora al menos, tal vez más. Siempre me gusta hacer hincapié a cualquiera a quien enseño. No mires por encima del hombro a estas personas, porque si no fuera por la gracia de Dios, tú y yo no seríamos diferentes. Siempre recuerda eso. Pero por la gracia de Dios, tú y yo estaríamos justo en medio de lo que se va a describir en estos próximos versículos. Y eso es algo que te hace reflexionar. Y si tengo personas escuchándome que pueden estar en algunas de estas situaciones, no los miro por encima del hombro. Sé que si no fuera por la gracia de Dios, podría estar donde ellos están. Pero por la gracia de Dios, ellos también pueden estar donde yo estoy. Y esa es la belleza de esto. Está bien, por lo tanto, Dios también los entregó a la impureza. Eso no suena bien, ¿verdad? Eso suena como un juego de palabras. ¿Crees que los entregó a algo mejor? No, no lo hizo. Los entregó a un estilo de vida más bajo del que tenían al principio. Y es de la misma manera, voy a volver a hablar de Faraón otra vez. Cada vez que Faraón rechazaba, venía una plaga que era peor que la anterior. Así que cuando todo terminó, su gran y poderoso Egipto estaba en ruinas, y es por su propia arrogancia, y la raza humana lo está haciendo una y otra vez, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar aquí con la Torre de Babel, y vamos a ver el declive de la raza humana desde la Torre de Babel, hasta que finalmente Dios tuvo que decir, bueno, voy a llamar a un hombre, y voy a hacer algo diferente. Esa sería la llamada de Abraham. También vamos a ver a la nación de Israel. Empieza en ese plano alto con un conocimiento de Dios. Pero incluso esa nación, bajo los auspicios del Dios creador, ¿a dónde van? Abajo, 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 hasta que finalmente Dios tuvo que decir, no hay remedio. No había remedio porque habían llegado tan lejos. Creo que ves lo mismo suceder periódicamente en varios imperios, en varias naciones, donde pueden comenzar con un alto nivel de espiritualidad y conocimiento de Dios, pero se degeneran. Creo que después de la Reforma, Europa estaba en llamas con la palabra de Dios. Esos grandes hombres de la Reforma que literalmente llenan nuestros libros de historia, al menos antes de que la corrección política los sacara, pero grandes hombres. Dios cubrieron toda Europa. Pero ¿qué pasó? Europa siguió el mismo camino, abajo, 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 hasta que finalmente le dije a alguien el otro día, no parecían creerme. Dije, mira, cuando vuelves y analizas la sociedad en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿estaban tan podridos como lo estamos hoy? Mucha gente no se da cuenta de eso. Europa ya se había vuelto casi desprovista de cristianismo para cuando llegó la Segunda Guerra Mundial. Y luego siempre me gusta hablar del Imperio Británico. Ahora, a mucha gente no le gusta la historia tanto como a mí, pero trato de cultivar su interés. Pero ves el Imperio Británico tan grande que el sol nunca se ponía sobre él. ¿Sabes lo que eso significaba? Desde Gran Bretaña cruzaste el Atlántico y tenían a Canadá en su dominio. Desde Canadá, antes de que el sol se pusiera, Australia estaba en él. Para cuando te alejaste de Australia tenías Singapur y Birmania. Todo eso era parte integral del Imperio Británico. Tenían todo el Medio Oriente bajo su control. Para entonces, por supuesto, ya estás de vuelta en casa en Inglaterra. Así que el sol nunca se ponía sobre el Imperio Británico. Gran Bretaña fue el autor, el pionero de las misiones extranjeras. El primer misionero extranjero que fue al Oriente fue William Carey, saliendo de Inglaterra. Inglaterra era el verdadero hervidero de eruditos bíblicos. Pero ¿qué pasó
abajo, abajo, abajo. Y normalmente me gusta dar la ilustración, recibiré críticas por esto. Solo para mostrarte cuán rápido estaban cayendo, rápido deslizando, dieron luz los Beatles, ¿verdad? Los Beatles, que creo que fueron el desencadenante, de nuevo, de la destrucción de nuestro tejido social. Oh, crearon música hermosa. Nunca les quitaré eso. Pero siempre tengo que ser recordado, y creo que lo compartí con una de las clases la otra noche. Recuerdo haber leído cuando los Beatles llegaron por primera vez a América, y este reportero estaba entrevistando a John Lennon, y le preguntaron, ¿cómo escribes música tan hermosa? Y ahí estaba, los Beatles sacaron música hermosa, nunca les quitaré eso. Bueno, ¿cuál crees que fue su respuesta? Él dice, ¿estoy inspirado? Bueno, el tipo dice, sin duda, pero él dice, ¿qué quieres decir? Él dice, estoy inspirado por Satanás. Y eso estaba en una revista de noticias, lo leí con mis propios ojos. Quiero decir, no estoy sacando eso de la nada. De hecho, antes creo que él fue el que fue asesinado, ¿no? No fue John Lennon a quien dispararon. Justo poco antes de eso, también estaba siendo entrevistado y lo repitió. Él lo repitió, que estaban inspirados por Satanás. Bueno, eso es exactamente lo que ha pasado, ¿ves? Así que Gran Bretaña pasó de esa eminencia hasta llegar a donde hoy, que es Gran Bretaña en la familia de naciones. Un nadie, su imperio se ha ido. Han estado luchando económicamente y en todo lo demás. Hacia donde espiritualmente están prácticamente muertos. Pero esta ha sido la trayectoria de la raza humana desde entonces. La Torre de Babel está bien. Por eso, versículo 24, Dios os entregó a la inmundicia a través de los deseos o las pasiones de sus propios corazones, para deshonrar sus propios cuerpos entre ellos. Ahora, cada vez que enseño este versículo, siempre mantengo que esto es inmoralidad sexual, normal entre los sexos. ¿Me entiendes? Esto es inmoralidad sexual, normal, hombres y mujeres entre los sexos para deshonrar sus propios cuerpos entre ellos. Ahora, ¿cuál fue el primer paso? Idolatría. Y tan pronto como la humanidad reemplaza al verdadero Dios con un Dios hecho por el hombre, su tejido moral comienza a pudrirse. Todo lo que tienes que hacer es volver al oriente a lo largo de los años pasados, sumidos en la idolatría, el budismo, el hinduismo y todo lo demás. Pero ¿cuál es su estado moral? Bueno, no tienen ninguno. No tienen ninguno. Recuerdo haber leído sobre los tugurios de opio y cosas así hace años. Realmente estamos apenas alcanzando el ritmo. Pero esta ha sido la trayectoria descendente ahora, durante tanto tiempo, comenzando especialmente en la Torre de Babel. Y como dije, los imperios irán por ese camino, las naciones irán por ese camino, y también los individuos. Así que los individuos también, y nunca pierdas de vista eso. Pero por la gracia de Dios, tú y yo podríamos haber tomado ese mismo camino. Tú y yo también podríamos haber sucumbido a los ídolos, terminando en la inmoralidad. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 45552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.